Muchísimas gracias, querido amigo. Estoy en comunicación. Tengo ya nuestra primera invitada, la doctora Aldana Torno, quien es médica ginecóloga, especialista en fertilidad. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un placer recibirla aquí en Radio Salud. Es un gusto escucharla y verla. Para aquellos que la estamos viendo por las redes sociales y los que están escuchando por la radio, bueno, se la pierden, ¿eh? Bueno, vamos a estar hablando sobre una de sus especialidades, que es la fertilidad humana. Y la verdad que yo le propuse este título inicial porque debe ser, pienso yo, el punto de partida para la consulta en fertilidad. Creo que esto debe ser pregunta frecuente: a partir de cuándo hacer una consulta en una pareja que está buscando tener familia y dice, bueno, esperemos tanto tiempo, no, pero espera, ya se va a dar, es el día, nos falta un perro, que esto. Bueno, en fin, muchísimas dudas que seguramente encierran este gran mundo, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Hay mucha incertidumbre, la respuesta es consultar con un especialista, con un ginecólogo como mínimo, cuando no se da el embarazo en parejas que están buscando durante un año. Un Eh, año. si, si es que la mujer tiene 35 años o menos. En mayores de 35, la recomendación es acortar ese periodo y consultar antes de los 6 meses, Ujú. Es transcurridos esos increíble. primeros seis No, meses. perdón, doctora, que la corté, ¿no? Pero es increíble que el hombre tenga mucha más, digamos, vida útil, perdónenme el término, no, pero a partir de los 35 que empiecen a envejecer los óvulos, ¿no? Sí, es así. Tenemos una fisiología muy diferente, los hombres y las mujeres, Ujú. y las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a usar toda la vida, vamos consumiendo de esa cantidad inicial con la cual nacemos, y los hombres producen todo el tiempo, y si bien también la edad genera efectos deleterios en la calidad, la cantidad el potencial reproductivo de los hombres, lo hace mucho más tarde que en las mujeres, que a nosotras nos afecta siempre, pero más aceleradamente desde que cumplimos 35 y luego desde que cumplimos 40 y otro pico como en el descenso, otra velocidad de descenso de calidad y Ujú. cantidad, y los hombres recién lo hacen a partir de los 45, 50 años, así que nos llevan mínimo 10 años de ventaja. Doctor, a ver, hasta 35 años esperar, a ver si recuerdo bien, hasta 35 años esperar un año a partir de que se lo proponen, ¿no? Porque dicen, che, no, ¿hace cuánto que no quedas embarazada? Y sin querer, bueno, si venía, venía, pero a ver, proponerse un tiempo de búsqueda, ¿qué factores son los que deberían tener en cuenta la pareja? Supongamos hasta los 35 años, ¿no? ¿Para quedar, decís? Sí, la Sí, frecuencia, en fin, hay muchas cosas que hacen a la mitología de sí, esto, ¿no? sí, ni hablar. Las recomendaciones para buscar embarazo, y ahí, bueno, también voy a hacer algunas salvedades de cuándo consultar antes de ese tiempo, porque eso es si Ujú, está todo bien. Hay algunas razones por las cuales las consultas tienen que ser inclusive antes de esos plazos que te mencionaba antes. ujú. Pero bueno, las recomendaciones para buscar embarazo son tener relaciones cada día por medio, está bien, no hace falta estar teniendo cada 5 minutos ni cada 2 horas, cada día por medio está perfecto. Los días de la ovulación, que para eso se requiere como cierto autoconocimiento de la mujer, de los ciclos, porque el periodo más fértil de la mujer es alrededor de la ovulación, que ocurre en un periodo de 28 días alrededor del día 14 del ciclo. Bien. Pero en ciclos más largos o ciclos más cortos, el periodo de ovulación puede variar. Entonces, en ciclos largos, en general ocurre más tarde la ovulación, alrededor del día 15, 20, o para ciclos de 35, por ejemplo, o puede acortarse y ser más temprana cuando las mujeres menstruan cada 25, cada 22 días, ovular cada el día 7, 8 del ciclo. Entonces eso requiere autoconocimiento que si no se da solo con las aplicaciones que hoy en día son muy famosas para planear y calcular el día de ovulación, hay aplicaciones, te comento por si no lo sabes, que uno va cargando los ciclos de los últimos meses y luego entonces solito te calcula cuándo sería el momento de la ovulación. Entonces, Yo soy bueno, más tenemos chapado a la que... antigua porque se me vienen a la cabeza
si bien este programa de medicina tiene 20 años, siempre lo digo, esas imágenes en las películas cómicas, siempre la mujer dice, estoy ovulando, metele, vení. Entonces son Claro. imágenes graciosas, ¿no? Pero de otro tipo de aparatipo, tipo termómetros, otro tipo de cosas, ¿no? Sí, también esos son métodos un poquito más antiguos, lo de la temperatura basal. Hoy en día tenemos la ecografía que nos ayuda un montón y Ujú, que es el método que solemos utilizar para evaluar si la mujer está ovulando o claro. no. Y siempre la recomendación es tener relaciones ante la duda un poquito antes, porque los espermatozoides duran vivos en el cuerpo de la mujer hasta 2, 3 días. En Ajá. cambio, el óvulo no, dura 24 horas y luego se pierde la posibilidad de haberse embarazado. Con lo cual siempre es mejor un poquito antes tener relaciones y que los espermatozoides esperen a que el óvulo aparezca en la trompa y no Claro. al revés porque se puede perder la posibilidad de ese mes. Doctora Torno, ¿cuál es la problemática más frecuente? Digo, estamos hablando de medicina, 2 más 2 nunca es 4, pero un cuerpo humano es tremendo hasta donde se puede llegar a conocer, pero eh, la principal problemática, uno puede hablar de estrés, bueno, pero el estrés es un abanico de cantidad de cosas impresionantes y es muy difícil de manejar, problemas tubarios, problemas en el hombre, ¿no? Porque históricamente el hombre como que queda de costadito. Hoy ya no, entiendo que no se analizan al unísono, ¿no? Sí, sí, los estudiamos al unísono, como vos decís. El problema mayor hoy en día es la edad de la mujer, Ah, porque se ha bueno. pospuesto mucho el inicio de la búsqueda del primer hijo y a veces hasta del segundo, porque el primero por ahí a los 30 y pico viene más o menos fácil, pero el segundo, cercano a los 40, cuesta un poco más. Así que el problema mayor hoy en día es la edad de la mujer. Pero así todo, la distribución es bastante pareja y es aproximadamente 1/3 de los casos por causa femenina, que puede ser ya sea la reserva ovárica, por esto que te digo, ligado a la edad, o el factor de las trompas, que se pueden obstruir por algunas razones, problemas ovulatorios, bueno, etcétera, problemas Ujú. en el hombre, y el otro tercio, problemas de ambos. Un Ajá. poquito de la mujer, algún factor también en el hombre, Ujú. combinado. Bien. Y Ustedes ahí tienen retomo un... lo que te Sí, decía sí, antes, por favor. que en los casos en que se producen este tipo de situaciones que te voy a mencionar, conviene buscar antes. Como te decía Bien. recién, las mujeres que quizás no menstruan nunca o que menstruan muy irregularmente, con ciclos muy cortos de 20 a 21 días o ciclos muy largos de 40, 60, 90 días, tienen que consultar antes. O mujeres Ujú. que han sido operadas, por ejemplo, de apendicitis con peritonitis, cirugías pelvianas, de Ujú. endometriosis, mujeres que conocen, que saben que tienen síndrome de ovario poliquístico, Ajá. eh, o simplemente, por ejemplo, cuando no quieren ser mamá hoy, saben que no van a querer ser mamá en el futuro inmediato y quieren planificar un embarazo futuro. Casos de, por ejemplo, cuando Diabetes. diabetes, o sea, enfermedades de base que Ujú. hacen que hipotiroidismo, diabetes, si Claro. han tenido alguna enfermedad oncológica en el pasado y han recibido radioterapia, quimioterapia, si han Ujú. tenido, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual que hayan necesitado una internación, porque ese tipo de problemas puede producir obstrucción de las trompas, si han tenido, por ejemplo, pérdidas de embarazo, varias Ah, pérdidas, dos. Bueno, todas esas situaciones, parejas obviamente del mismo sexo consultan rápidamente, ¿no? Cuando desean ujú. buscar un embarazo. Bueno, todas esas situaciones aceleran un poquito la búsqueda o la consulta y, y bueno, necesitamos verlos antes, no tiene sentido esperar un año. Ahora, lo que yo le iba a decir hace un ratito que usted tiene una de las especialidades, digo yo, que más ha crecido en los últimos años, ¿no? ¿No? Digo porque no solamente estamos hablando de factores de los que usted ya perfectamente mencionó, sino que la mujer o la pareja pospone la maternidad por una cuestión laboral, por lo que fuere, estudios, lo que fuere, y por eso se complejiza mucho más la situación a la hora de decir, bueno, ahora quiero, pero la cosa no viene como hubiese pensado, ¿no? Entonces, es un factor importante esto de retrasar la maternidad. Sí, sí, ni hablar. Bueno, para eso hay cosas que podemos hacer. Por un lado, vitrificar óvulos, o sea, congelar óvulos a edades tempranas, Ujú, idealmente antes de los 35 años, para que después, cuando llegue el deseo, estemos preparadas y tengamos óvulos propios, claro. congelados de
nuestra edad con mayor potencial reproductivo, y por el otro, bueno, si eso no ocurrió, si los años pasaron, si no es posible ya a la edad en la que consultan buscar con óvulos propios, tenemos la ovodonación, que extiende la edad de poder ser mamá hasta los 50 años. Así que bueno, tenemos esas dos posibilidades. Una es un poco para prevenir y la otra es cuando ya no se hizo, ya no hay tiempos para buscar con óvulos de la edad de los pasados los 44, por ejemplo. Ujú. Bueno, extiende mucho la posibilidad de ser mamá igual. ¿Dónde quedan esos óvulos? Perdón la preguntonta, ¿no? Pero quizás nos están escuchando en la red y dice, bueno, está bien, vitrificar, ¿dejo mis óvulos dónde? ¿Es un galpón donde tengo que pagar un alquiler? ¿Cómo es esto? Sí, se paga una manutención anual. En el centro donde yo trabajo los guardan ahí mismo, en un sector destinado a eso, en unos tanques de nitrógeno líquido en los que los óvulos se guardan en unos tubitos que llamamos pajuelas, así que se sumergen ahí y se guardan en esos tanques. Así que no Ah, hay bien. corte de luz en esto que pueda afectar. Ah, estaba pensando, Mm, ya tenía la respuesta la doctora antes, ¿eh? sí. Claro, no, 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 seguro porque la verdad que es un tema apasionante, doctora. Con respecto al hombre, a ver, ¿es más fácil solucionar la problemática de los espermatozoides o la dificultad no radica en eso, es indistinto? Es un poquito más fácil porque con la fertilización in vitro, a pesar de que haya muy, muy poquitos espermatozoides, podemos lograr embarazos porque necesitamos tantos espermatozoides como óvulos tenga la mujer. O sea, si a la mujer le sacamos 4 o 5 óvulos, con 4 o 5 espermatozoides estamos bien. Se necesita un espermatozoide para inyectar dentro de cada óvulo que tiene la mujer. Con lo cual, con muy, muy poquitos, haciendo la fertilización in vitro, que consiste en inyectar dentro del óvulo un espermatozoide, eso lo hace el biólogo, obviamente al microscopio, es suficiente. Obviamente la selección no es la misma si tenés solo 4 o 5 espermatozoides que si tenés millones de espermatozoides, como sería lo normal, porque ahí Ujú, la selección va a ser mucho más afinada. claro. No es lo que hay, sino lo mejor, ¿no? Se selecciona, pero de todas maneras siempre es mucho más fácil de arreglar, de solucionar con la fertilización in vitro eso que el problema femenino. Doctora, por último, seguramente mucha gente que dice, bueno, a ver, a partir de tal edad tengo un embarazo a los 40 de manera natural, voy a tratarme o se dio por una fertilización, lo que fuere. Crecen los miedos en cuanto hay que decirlo, ¿no? Porque seguramente la pareja dice, bueno, pero ¿qué posibilidades tengo de que este chiquito tenga algún problema cromosómico o para la mamá? Estas preguntas también deben ser frecuentes. Sí, ni hablar. Eso siempre está muy relacionado a la edad de la mujer. Hasta los 35 años el riesgo es muy bajito, desde los 35 empieza a subir despacito el riesgo, por encima de los 40 ese riesgo va aumentando bastante ampliamente año a año, y sí los riesgos son bastante grandes por encima de los 42, 44 años, con lo cual sobre todo el mayor riesgo, yo siempre digo, el mayor riesgo es no embarazarse en realidad, porque los problemas cromosómicos hacen que los embriones sean no viables y entonces esos embriones directamente no implantan. Ese es el mayor riesgo. El segundo riesgo en frecuencia es que el embrión esté bastante mal, pero no tanto, y le alcance para implantarse, generar un embarazo, pero que se detenga ese embarazo tempranamente, semana 6, 8, en el primer trimestre del embarazo. Ujú. Y lo tercero que ocurre en frecuencia de riesgo es cuando el problema del bebé es compatible con la vida y puede nacer ese chiquito con alguna enfermedad cromosómica. Eso se puede estudiar, cuando hacemos una fertilización in vitro podemos estudiar los embriones, inclusive Ah, antes bien. de transferirlos, para evitar estas cosas, evitar que se pierda el embarazo, evitar que no suceda el embarazo y no saber por qué, y por Ujú. último evitar que el bebé pueda nacer con la enfermedad. Y si no se hizo una fertilización in vitro y el embarazo fue logrado espontáneamente, se puede estudiar cursando el embarazo de varias maneras. Uno es haciendo la ecografía de NT+, que es como bastante famosa, que se hace entre la semana 11 y 14 de embarazo, pero Ujú. claramente tienen que ser embarazos que evolucionaron hasta esa instancia, ¿no? Claro. Con esa ecografía, es una ecografía de screening, y si no un poquito previamente, en semana 9 y 10
se puede hacer un estudio en la sangre de la mamá para detectar pedacitos libres del ADN que van viajando por la sangre materna y se pueden aislar desde ahí, amplificar y estudiar para saber si el bebé tiene alguna enfermedad cromosómica. Ah, perfecto, perfecto. Me olvidé de preguntarle, doctora, si sigue haciendo salpingografía, porque es un Sí, estudio bastante molesto, no hay nada que la reemplace, nada, ahora no. No. no, No, hay una bueno, técnica un poquito más nueva que se llama histerosalpingografía virtual, pero lo único que difiere es en el método en el que se realiza la imagen, o sea, la técnica es la misma, hay que pasar un contraste iodado por el útero para que ujú. atraviese el útero y llene las trompas y haga ese volcado hacia la pelvis, que indica que las trompas están permeables, y se puede, en vez de hacer la tradicional radiografía de abdomen, una tomografía de la pelvis para detectar cómo va pasando el líquido, pero es la única diferencia y si bien dicen que molesta un poquito menos, es muy similar. Bueno, es como dicen cuando uno quiere zafar de hacerse una endoscopía digestiva alta o una videocolonoscopía, decimos, bueno, la virtualidad en qué nos ayuda en esto, pero no hay nada como la imagen que está viendo el profesional en vivo y en directo con la cámara. Nada puede reemplazar, lamentablemente, eso. No, tal cual. Bueno, mi querida doctora, ha sido un placer enorme realmente poder conversar con usted y le agradezco y hasta muy prontito. Recuérdeme su Instagram, creo que es @doctora.aldanatorno. Exacto, Jorge. Ahí está, arroba. DRA.Aldana Tornau. Ahí está, para que la gente pueda chusmear mucha información sobre esta materia. Que tenga usted un muy lindo día. Gracias, Jorge, igualmente. Que tenga un hermoso día. Bueno, cuánta información sobre este tema de la fertilidad humana. Siempre es muy interesante poder hablar de estos temas. Bueno, nos fuimos una pausa. Estuvo con nosotros la doctora Aldana Torno, como decía, médica ginecóloga, especialista en fertilidad humana. Nos vamos una pausa. Mensaje al 11 58 87